Eh, Bueno, por respeto a vos que ya te conectaste, Darío, vamos a comenzar ya la clase. Estaba tratando de esperar a los muchachos un minutito más, si te parece. Le Dale, esperamos. dale. Dale, profe, sin problema. Mi tema favorito en trabajo en altura. Sí, realmente bastante, digamos que un tema bastante espinoso, porque ya hemos tenido graves accidentes, se han perdido preciosas vidas de jóvenes en un descuido. Y seguramente viste la noticia de lo que ocurrió en Pilar, de fibra óptica que se cayó. Eso fue hace unos días.
ese es un tremendo problema porque se alquila la columna de la Ande. Las empresas prefieren pagar un canon a la regional por la utilización de las columnas. Y lamentablemente, lamentablemente, sí vi ese video. Lamentablemente, ese es un problema que va a seguir, no hay caso. No, encima que el martes tuve uno muy bonito de trabajo en altura. Instalación de jardinería en el frente de forma vertical por la pared. Y era enfrente de todo, frente a la oficina principal, frente a la gente que cruzaba y todo. Y no había forma, o sea, difícil de armar andamio porque había escalera de un costado, el otro era libre, pero debajo la forma del edificio da un espacio de al menos casi 1 metro por ahí, libre, para que vos armes, si armas tu andamio abajo, sube, pero arriba te da el espacio no de casi 1 metro, libre, en donde la persona tendría que estar cerca, estirando el brazo, extendiéndose para colocar sus plantas. Y bueno, son esos diseños traídos de los pelos, para no decir que vienen de revistas internacionales y no están, digamos, dimensionados a las comodidades o a la disponibilidad de elementos para la terminación de edificios. Ni un poco. La solución, lo único que encontré fue escalera. No te queda de otra, no te queda. Escalera de bombero, pero obviamente le tengo que mandar, le conseguíme cuerda certificada de silletero y después vemos cómo hacemos. La única forma fue esa. Y nadie quiere trabajar con cuerda certificada, mosquetones certificados. La gente no quiere comprar, prefiere comprar lo que vende una marca más económica que comienza con doble F. Eh, Te utilizan ese y ni siquiera sabes si en realidad soporta o no el peso que dice. Todo un tema ese. Todo lo que tenga que ver con trabajo en altura. Esa persona, como te dije, lamentablemente va a seguir ese tipo de accidentes por la cuestión de que la ANDE alquila sus columnas para la instalación de ese tipo de maraña de cables. Porque para mí es una maraña de cables. Y los que son de distribución así en el interior, peor. ¿Por qué? Porque van a tener un nuevo usuario en la cuadra, en vez de tener una boca de interconexión segura, simplemente extienden un nuevo cable desde lo que ellos le llaman la jarra de conexión hasta el usuario. Y al hacer esas modificaciones es que se les vuelve después una maraña de cables que es muy difícil de controlar, y los elementos de protección personal no son adecuados, no son adecuados. No existe capacitación para trabajo en altura. Lo hacen muy pocos. La mayoría de las empresas pagan un técnico que no sé si viste dónde estaba parado el técnico de ellos. Estaba al otro lado de la calle. La escalera fue colocada por la columna. No había ningún sistema de, digamos,
de sujeción de la misma. El tipo estaba trabajando solo, se subió, se iba a colocar el cinturón de posicionamiento. Antes ella ya sufrió la descarga y bueno, resultado final de la ecuación igual a cero. Es una pena, una persona trabajadora, honesto trabajador que estaba desempeñando su labor y bueno, quedó una familia ahí. Otro caso que fue muy sonado y que recorrió varios grupos de seguridad fue también el caso del muchachito que falleció en Fram, dentro de la fábrica de embutidos. El año pasado tuvimos, el más llamativo fue dentro de la empresa Cayasa, el fallecimiento de este trabajador en el área de construcciones cuando estaban terminando el silo. También por un acto imprudente y una forma de, digamos, exceso de confianza. Para mí es exceso de confianza por parte de la persona. Puede ser una persona de estado o condición física normal, para decirle a una persona de complexura física delgada. Podés tener un estado físico bueno, bien atlético, pero no debes de perder el respeto a los trabajos de alto riesgo. Y uno de los principales y más peligrosos es el que vamos a tocar ahora. Bueno, iniciemos porque ya están bastante. Hola Isaías, hola Matías, eh, que ingresaron, no dejaron su nombre en el chat, gente, no se olviden, déjenme su autógrafo en el chat. Bueno, muchachos, vamos a conversar un poco por lo que es trabajo en altura. Riesgos del trabajo en altura, caída de distinto nivel, cuyo resultado de la ecuación puede ser más menos, pero casi siempre tiende a cero. El objetivo general de esta presentación tiene poner al tanto a los supervisores, serían ustedes, sobre los riesgos existentes en los trabajos en altura, relacionados principalmente a las tareas de construcción, remodelación, mantenimiento y limpieza de los edificios. Construcción, remodelación, mantenimiento y limpieza. Señores, trabajos de alto riesgo. Trabajos de alto riesgo necesitan sí o sí la presencia del supervisor en el área de trabajo. Y el supervisor debe de verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. Seguimos. ¿Dónde se da este tipo de riesgo? Cualquier tarea de mantenimiento, reparación, ejecución de instalaciones o similares en las que sea preciso subirse a una escalera o superficie para acceder a la zona de trabajo. Eh, a la hora de superficie me viene a la cabeza el accidente que sucedió este año también en la planta de Paresa, donde falleció un operario sobre la cenefa de una de las partes de la instalación interna. Bueno, volvamos. Las tareas de restauración, construcción de edificios u obras de arte, trabajos de albañilería, etcétera, en las que es preciso utilizar andamios o trabajos
o los trabajos del tipo vertical, como los montajes de superestructura, antenas, limpiezas especiales, etcétera, en los que es necesario contar con equipos especializados. Equipos especializados siempre se refiere a los arnés, mosquetones, línea de vida certificada. ¿Cuál sería, por ejemplo, un punto? Esto va para todos los presentes. ¿Cuál sería uno de los principales puntos que un supervisor puede controlar antes de iniciar las labores de trabajo en altura? La pregunta es para todos, cualquiera puede responder. Así dice ella. La línea de vida. Perfecto. Muy bien. La línea de vida es lo primero que el supervisor debe verificar, que esté como bien colocada y que en verdad pueda cumplir con su función. En caso de que la misma sea móvil, lo primero que debemos verificar es la forma en que están hechos los nudos y la integridad de la soga que va a ser utilizada. Una de las principales características es que la misma debe estar limpia, no debe poseer añadiduras, no debe estar desfibrada. ¿M? Acá entra Diana, poquito Diana, y ella tiene más trabajo en altura que cualquier otra cosa en su profesión. Bueno, sigamos. Ok, ahí está. Siguiente. Bueno, tenemos algunos sistemas para trabajar en altura. Andamios metálicos o tubulares, que son los populares andamios ensamblables. También existen los andamios de caballetes, las escaleras. Y a no olvidar también acá en el área de andamios están los bidireccionales, el famoso transformer que le llaman los muchachos, que tenemos cuadrillas que no saben utilizar. Por eso es muy importante la idoneidad del personal a utilizar. En el ensamblado vos ya te das cuenta la idoneidad del personal para realizar la tarea. Por eso es muy importante la presencia del supervisor desde el inicio de las labores. Cuando inician, cuando se llena el petar o la ATS o la hoja de seguridad o el permiso de trabajo, como le llamen ustedes de manera interna. Como ustedes le llaman de manera interna, porque cada sistema de gestión le pone el nombre que pertenece a ese sistema. ¿Sí? No es que existen distintos tipos, no. Es el mismo análisis, solo que con distintos nombres de acuerdo al sistema de gestión a utilizar. Volvamos, escaleras. Existen un sinnúmero de ellas. Acuérdense, no sé si les mencioné a ustedes, pero las escaleras tienen la tolerancia máxima colocada
en los costados, en la etiqueta de la escalera, es la que te indica el peso máximo o capacidad máxima a soportar. Acuérdense de que pertenece al 75% del valor total. Debemos de hacer los cálculos de los usuarios de la escalera. ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso? Son pequeños comentarios que le llegué a hacer a ustedes. Y pucha, a las 8:20 de la noche, cachivaches recorriendo la calle. Qué bárbaro. Bueno, volvamos acá. Perdonen, por favor. Estaba prestando atención a un ilustre personaje que está subiendo por mi calle. Por eso nada más. Bueno. Escaleras de aquellas de aluminio, las chinitas. Recuérdense que vienen, el peso máximo es hasta 90 kilos. Peso promedio, paraguayito promedio, 92, 96. Algunos 88, 86. ¿Eh? Y la mayoría de las escaleras nosotros la utilizamos al mango, o sea, al límite de su extensión. ¿Mm? ¿Por qué? Porque no tenemos una norma que nos prohíba la utilización de la capacidad máxima de extensión de las escaleras. Protección personal contra caídas. ¿Cuáles serían las principales? El arnés de 5 puntos, ¿m? El casco con barbijo. Lo ideal sería un casco para altura que sea dieléctrico, que tenga barbijo y que posea su visor integrado. Pero como no es posible por relación económica, entonces se opta por los cascos de uso normal, los 3M, MSA o cualquier otra marca que están disponibles. También están los Trooper, son bastante buenos, soportan bastante bien los golpes, impactos y soportan un buen nivel de tensión. Pero es ante un contacto, digamos, no directo, porque vimos bien la persona que falleció en Pilar, lamentablemente tuvo un contacto directo, el cual no solamente fue por la parte craneal, fueron varios o múltiples puntos en los cuales tuvo ingreso de tensión y el resultado fue la caída desde la altura. Bueno, ver, a ver. Volvamos acá. Protección personal contra caída. Vano de izaje, equipo de herramientas serían las pequeñas rondanitas que se utilizan para colocar eh, con mosquetón. Se deben de colocar en la puntera o en un costado de los andamios para el izaje de herramientas. Eh, si se van a utilizar roldanas, se recomienda que sean roldanas plásticas y con línea o sea, cuerda de hasta 5 milímetros, porque si son de 7 ya comenzamos con el famoso, vamos a utilizar también como línea de vida. No, el que vamos a utilizar por la rondana para izar herramientas es otro, el que va para sujetar o el famoso viento de nuestro andamio, que vamos a tocar un poquito más adelante, debe ser otro. No utilizar la misma línea de sujeción como línea de izaje de herramientas. ¿Mm? Bueno, andamios. Acá está nuestro multidireccional o andamio universales, famoso andamio universales.
Está compuesto por caños accesorios que por su gran versatilidad permiten acceder a todo tipo y diferentes tipos de plantas. Sí, bien utilizados, bien ensamblados, son bastante útiles. ¿Cuáles son los detalles que debemos tener en cuenta cuando usamos eh, un andamio? Darío, vos que está en construcción, a colocar el andamio, la superficie. O sea, es lo que más controlo yo. el punto Si es que de traen un andamio, base, bueno, base de apoyo. sí, la base de apoyo. Ah, Porque muchas veces traen buenos andamios, pero la base de apoyo es para mí lo más importante. Por eso mismo es que no pudimos armar tampoco, como te dije, el trabajo del otro, porque la base de apoyo es diferente, cada ujú, punto. A 2 metros cambia, entonces la persona ya no puede acceder ahí. así mismo. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Darío. Lo haces con patrones regulables, me imagino, para poder controlar los desniveles del terreno y la colocación de las sujeciones adicionales a partir del tercer cuerpo de ensamblaje, que es algo que no se te debe pasar por alto. Y como aquí tenés razón, identificar la superficie de los lugares donde van a estar trabajando los muchachos y la colocación de los rodapiés también. Si vamos a hacer trabajo en altura, si lo vamos a hacer de manera correcta, es uno de los trabajos más caros que existe. ¿Mm? ¿Por qué? Y porque son bastante caros los equipos a ser utilizados y deben ser utilizados y verificados y a veces en la premura del trabajo o ante me van a disculpar, pero yo no estoy de acuerdo con que un andamio se quede ensamblado en las condiciones atmosféricas que tenemos, se quede ensamblado todo un fin de semana, por ejemplo. Si una labor no puede ser completada en la semana, se debe de pasar a la siguiente semana. Yo solicito con gentileza de que ese andamio sea desarmado y colocado bajo carpa sobre palet en el lugar de trabajo. Si no existe palet, sobre ladrillos o sobre cualquier otro tipo de elemento que pudiera separar del suelo a este elemento de trabajo, pero solamente en los casos de que la labor va a continuar la siguiente semana. No se pudo terminar en la semana. Mañana podemos venir a hacer hora extra. No. Si no te toca a vos y tú no tenés autorización para trabajar fin de semana por parte de tu administración, el trabajo se suspende y continúa la semana que viene. Ninguna labor de alto riesgo debe ser realizada en ausencia del supervisor. Seguimos. Algunas generalidades. Los andamios deben ser construidos con superficie, funcionalidad y resistencia acordes con la labor para la cual están destinados. De este modo, podrán brindar una seguridad comparable a la del trabajo efectuado a nivel suelo o a nivel cero, como ustedes le quieran llamar. Deben facilitarse a los trabajadores un número suficiente de andamios para todos los trabajos que deban efectuarse en altura. Siempre que sea posible, debe sustituirse
La utilización de escaleras móviles de mano u otros medios riesgosos para desempeñarse en altura. Ojo, acá nos deja bien en claro, siempre que sea posible. ¿M? Nunca utilice para trabajar en altura tambores, cajones o caballetes. Los andamios deben estar construidos bajo la supervisión de personal especializado. Es responsabilidad de la supervisión a cargo del trabajo verificar que el andamio sea armado según norma. ¿Qué quiere decir eso? Pieza por pieza, comenzando de la base hasta llegar al nivel deseado. Una vez que está en el nivel deseado, comprobar la nivelación del mismo y luego autorizar el izaje del cuerpo de sobra, o sea, la que va a realizar la función de caja de seguridad, el cuerpo de más que iría, donde vamos a anclarnos, donde nuestro personal va a poner su línea de vida, donde vamos a poner nuestra roldana para izar elementos de trabajo, materiales, etcétera. ¿Mm? Los andamios construidos en zonas de tránsito vehicular o peatonal deben estar señalizados con bandera y o cintas durante el día y con luces limitadas con tensión de seguridad durante la noche, las famosas balizas solares. Pero si va a ser dentro de una planta industrial, te encontrás en el perímetro de una industria que está trabajando de manera, digamos, por la fachada, pero está trabajando dentro de lo que es los límites permitidos, aún así se recomienda delimitar lo más posible para evitar que los mismos ocasionen, presenten un riesgo a las personas que se encuentran transitando o van a transitar por esa zona. Caracoles, digamos. Generalidades, continuamos. Cuando deba trabajarse cerca de líneas con tensión y o lugares con eventuales riesgos eléctricos, se solicitará la intervención de personal responsable del área que determinará las medidas a tomar para minimizar el riesgo. Antes de iniciar el armado del andamio, se deberá inspeccionar los materiales a utilizar. Los tablones de madera no podrán tener un espesor menor a 2 pulgadas. Deberán descartarse aquellos que presenten rajadura, fisura, nudo, anormalidades que lo indiquen como inseguro. Los tablones metálicos deberán ser antideslizantes, deberán estar limpios. ¿M? Los encastres deberán encajar. eh, por lo general debemos de mirar que no estén torcidos. ¿Por qué? Y porque se tuercen con debido al uso, el cansancio o al estrés del metal, como le llaman los expertos. Principales riesgos de los andamios es pérdida de la verticalidad, caída por falta de barandas, ruptura de tablones, tablones superpuestos, y en el principal, gente, broma entre los trabajadores. Las bromas deben de quedarlo fuera del horario laboral, no deben ser parte de la jornada laboral, no se deben aceptar. Escaleras se crearon ante la incorporación de ciertos puestos de trabajo donde la instalación de un andamio es innecesaria, puesto que el trabajo a realizar no es muy alto o muchas veces dentro del edificio. Protección contra caídas. Son imprescindibles la utilización de elementos de protección personal y también colectiva. Existen diversos tipos de protección contra caídas en trabajo en altura. Sí. Sistema de sujeción y posicionamiento. Sí. Se compone de un cinturón de sujeción. Puede desplazarse por un arnés, que es famoso la rolanita que hablamos.
Elemento de amarre siempre debe ser regulable, permite trabajar anclado a un poste, a un punto rígido, nunca utilizarlo como anticaídas. ¿Mm? No es lo mismo, no cumple la misma función. Incluso puede ocasionarle una lesión muy grave al personal que esté utilizando eso como un cinturón anticaída. Eso no reemplaza a la famosa cola de mono. Sistema anticaída, dispositivo que permite desplazamiento vertical a lo largo mediante una cuerda de seguridad bloqueando automáticamente las caídas. Si tiene freno, si verificaste y cumple. Los sistemas mixtos, la combinación de dos sistemas anteriormente descritos. Protección contra caídas, el arnés de seguridad es un equipo que permite puntos de anclaje dorsal y torsal. Este reparte la presión del choque con los casos de caída y o suspensión. Recomendaciones para el uso del arnés. Es recomendable sea con un amortiguador de energía. Eh, ya, yo me van a perdonar, pues yo prefiero el retráctil. Se sigue utilizando la cola de mono simple y doble, se sigue utilizando. Claro que sí. Es un elemento demasiado caro para hacerle comprar a un trabajador. No sabes bajo qué condiciones está trabajando o bajo qué presupuesto. Pero si se puede recomendar o si se puede solicitar, lo recomendable sería que tenga un sistema retráctil. Debe estar correctamente ajustado en su totalidad. Recuerden siempre la ley de la mano y de la mano tiene que ser de la mano del que se pone el arnés, no de tu mano. Verificar que la argolla dorsal esté bien colocada a la altura de los omóplatos. Si no, no cumpliría su función y puede ocasionarle una lesión lumbar a la persona. Verifique que las cintas por donde pasan las piernas no estén retorcidas. Acabamos de hablar, ley de una mano. Si es posible asignar el uso del arnés siempre a un mismo operario para eliminar distintos ajustes que son los que dañan el arnés. Puede que sí, puede que no, pero siempre tenemos un equipo que trabaja en trabajo de alto riesgo. Tenemos siempre un equipo de gente que trabaja, ya sea electricistas o de mampostería o de metalmecánica, pero siempre tratamos de mantener el mismo equipo. Sí, es bastante recomendable eso para evitar justamente esto. Eh, Siempre seleccione un punto de anclaje rígido para evitar posibles desgarres o desprendimientos siempre que te pueda. Todo arnés que haya experimentado una caída, un esfuerzo, una inspección visual que haya hecho dudar de su buen estado, no dude en reemplazarlo. Ninguna modificación se realizará sobre el arnés, tanto sea en las costuras, en las cintas y bandas. Eh, si no tiene integridad la cobertura plástica del resorte, favor, se se rechaza, señores. No existe excusa. Él se estropeó cuando traíamos en la camioneta. Cuando vino mi patrón, no atendió, bajó esto y se estiró de mí y no, excusas no. Excusas no, señores, es un trabajo de alto riesgo. No se arriesguen, no pongan en juego la integridad de esa persona por una mezquindad mínima. Otro elemento importante, como habíamos hablado, el casco con barbijo, freno o descensor y los mosquetones. No todos, no todos tienen un descensor de este tipo. Eh, Seamos condescendientes. También los cascos, con tal de que cumplan ciertos parámetros o ciertos estándares, podemos aceptarlos con barbijo adicional.
siempre que esté bien colocado y ajustado a la cabeza del operador que va a subir a trabajar. Y los mosquetones siempre una pelea, como les acabo de comentar a Darío. En el inicio del enlace estuvimos hablando sobre el tema de mosquetones. Existen un sinnúmero de mosquetones. Procuremos de que los mismos sean certificados. No por una argelería personal, como lo dicen a veces eh, nuestros tercerizados, dicen por nosotros de que somos amargados o que nosotros pensamos de que todos tienen el mismo nivel económico. Lo que sí yo le argumento a ese tipo de personas cuando hacen ese tipo de comentarios es que sí considero que mi vida tiene tanto valor como su vida y yo no usaría algo que estuviera o que no cumpliera las condiciones mínimas de seguridad. Entonces, explicarle eso hace de que vos te ganes el respeto de tu congénere. ¿M? Explíquenle siempre, no le saquen la nalga a la jeringa, sepan responder con propiedad y no utilizar siempre a la empresa como excusa. Utilicen sus conocimientos técnicos para explicarle a la persona de que ustedes no harían esa labor en esas condiciones, bajo esas condiciones y con esos elementos de trabajo. Digamos, algunos riesgos significativos serían la falta de amarras en el edificio, accesos riesgosos, que fue lo que estuviste hablando, Darío. Acuérdate siempre de controlar, Darío, los tiempos cuando tenés personal en escalera de acuerdo a su peso, los tiempos en los cuales se encuentra trabajando en altura. Sí, controlarle los tiempos que sean todos iguales y hacer la rotación de las personas con un descanso mínimo para evitar la